Los acuerdos de paz. Un trato de paz es un acuerdo entre dos o más partes hostiles, por lo general países o gobiernos, que culmina formalmente un estado de guerra entre las partes. Es diferente de un armisticio, que es un acuerdo para detener las hostilidades, o una rendición, en la que un ejército se compromete a renunciar a las armas o a un alto el fuego, en el que las partes puedan ponerse de acuerdo a dejar de formar temporal o permanentemente la lucha. Número 1. Acuerdo marco sobre democracia para la búsqueda de la paz por medio política de Querétaro. Número 2. Acuerdo global sobre derechos humanos. Número 3. Acuerdo reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Número 4. Acuerdos de la Comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y a los derechos de violencia que han causado la población guatemalteca. Número 5. Acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Número 6. Acuerdos sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Número 7. Acuerdos sobre fortalecimiento y función del ejército en una sociedad democrática. Número 8. Acuerdos sobre el definitivo cese al fuego. Número 9. Acuerdos sobre reformas constitucionales y régimen electoral. Número 10. Acuerdos sobre las bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la legalidad. Número 11. Acuerdos sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Número 12. Acuerdo de paz firme y duradera. Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. El Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, AIDPI, fue el quinto de los 12 acuerdos de paz suscritos por el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, para alcanzar soluciones pacíficas al conflicto armado interno. Este enfrentamiento duró más de 30 años y dejó un saldo en muertos y desaparecidos que supera las 250,000 personas. Principales aspectos que trata el Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas. Objetivo: fue el quinto de los 12 acuerdos de paz suscritos por el Gobierno de la República de Guatemala. Filosofía: la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos. Garantizar el derecho constitucional al uso del traje indígena en todos los ámbitos de la vida nacional. Principales derechos que se reconocen en el acuerdo. Reconoce que la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. Los pueblos indígenas incluyen a los pueblos maya, garífuna y xinca, constituyen más del 75% de la población. Disfrutar y ejercer sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en las normas internacionales en una doble dimensión como personas individuales y como pueblos. Algunos logros en materia de los acuerdos de paz. La procedencia en los idiomas mayas de una raíz maya común, el papel de la mujer maya en la transmisión de su cosmovisión, la autoidentificación y los derechos culturales de los pueblos indígenas. Noticias sobre el avance de los acuerdos de paz. La aplicación de las leyes y convenios internacionales en materia de derechos humanos en las sentencias condenatorias contra los responsables de delitos graves ocurridos durante el EAI, los cuales dignifiquen a los pueblos indígenas y las mujeres como en los casos genocidio Ixil y Cepur Zarco.
Asimismo, también la identificación de cementerios clandestinos y la realización de exhumaciones en los destacamentos militares debido a las investigaciones del Ministerio Público y las órdenes judiciales competentes. Las acciones que deben implementarse para que los acuerdos de paz sean una realidad son instaurar un proceso permanente de actualización de conocimientos históricos, eróticos, logísticos, jurídicos y destrezas para las bancadas de diputados. Mantener una constante y fluida comunicación al externo con las medidas de comunicación y expresiones organizadas de la sociedad civil y a lo interno en el Instituto Legislativo y las demás instrucciones del partido. Fomentar un mecanismo de rendición de cuentas interpartidarias para los diputados de la UNE por medio del Instituto Legislativo. Conclusiones. La situación de la seguridad ciudadana, los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de discriminación de hecho, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua como muchos sectores en la colectividad nacional. Asimismo, también los acuerdos de paz dieron fin a los conflictos en Guatemala. Hoy en día se siguen viendo mandatos por parte del Gobierno de Guatemala y la Unidad de Revolución Nacional de Guatemala, URNG, para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generan el conflicto armado interno. Gracias.